Ayúdanos con la oración para empezar, por favor. Listo, profe. Bueno, Dios mío, te damos gracias hoy por este Gracias, día. Te Jesús. pedimos que podamos aprender muchas cosas hoy en español. Te pido que podamos poder, así como también que tú le des la sabiduría para el profe, para poder enseñarnos de la mejor manera las cosas, también darnos la sabiduría para poder entenderlas y para poder, pues, aplicarlas y ser disciplinados con el conocimiento y utilizarlo de la mejor manera con el conocimiento que adquiramos. Eh, Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, gloria a Dios. Entonces, bueno, estamos entrando en materia apenas en un tema muy importante y que habíamos hace 8 días hablado acerca de la argumentación como una de las herramientas que el Señor nos dejó y que son muy importantes para nosotros los hijos de Dios, ya que el apóstol Pablo decía que nos cuidáramos de los vientos de doctrina. ¿Qué relaciona él con este concepto de vientos de doctrina? Esos vientos que se mueven de un lado para el otro trayendo conocimientos que muchas veces dispersan al Hijo de Dios de la verdad, ¿no? Pero también de esas filosofías vanas y huecas sutilezas. Digo, el apóstol Pablo decía unos términos bastante fuertes. ¿Por qué? Porque él reconocía que estando en un contexto donde a él le tocó, porque el ministerio que Dios le dio al apóstol Pablo era un ministerio que tenía que ir a los gentiles. Se conocía a los gentiles como aquel pueblo que no vivía bajo una cultura como el pueblo de Israel. Entonces, no tenía los principios y valores fundamentados en la palabra de Dios. Esto fue realmente un desafío para él. Y sin duda, el apóstol Pablo estudió, se conocía que era fariseo de fariseos. Los historiadores hablan de que él estaba, su mentor era, bueno, él tenía varios conocimientos al respecto de los conceptos de la cultura romana, ¿sí? Él tenía ciudadanía romana y como ciudadano romano, él se movía en los conocimientos de los griegos y de los romanos. Entonces, estando bajo un imperio romano, había mucha filosofía de los griegos, ¿no? Cuando normalmente si algunos de ustedes alcanzaron a estar en una institución externa, cuando a uno lo ponen a dar clase de filosofía, siempre lo ponen a hablar de los filósofos griegos y estos pensamientos y estas filosofías, a las cuales el mismo apóstol Pablo le llamaba filosofías vanas. ¿Qué significa algo vano? ¿Qué significa vano? ¿Qué es vano? ¿Qué es vanidad? A ver, María, que acabó de prender, bueno, que ya se puso con la cámara. María, qué es vanidad? Pues, profe, yo lo entiendo como algo que no tiene tanto, no valor, sino como eh, una importancia sincera, digamos, algo vano es algo, puede que sea como que no sea tan relevante o que no sea tan tanto, de pronto. Bueno, ok. Listo, Naitan, el sabio Salomón dijo en Eclesiastés que todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades. Según el argumento que nos acaba de dar María, ¿qué quiere decir con esto cuando Salomón ya dice que todo lo que está debajo del sol, es decir, lo que está en esta tierra, es vanidad de vanidades? Lo está relacionando que es la vanidad de todas las vanidades. Y María nos dice que es algo que no tiene valor, no tiene tanta importancia. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué opinarías? Yo opino que lo mismo, solo que cuando se refiere a que debajo del sol todo es vanidad, se refiere, me imagino que se refiere a todo lo material, ¿no? Porque lo espiritual no es vanidad, ya que es necesario y es para Dios. Todo lo material, diría yo. Wow. Les voy a poner un ejemplo de algo que me pasó en una iglesia y ustedes van a poner este punto
ese punto al respecto, a ver qué opinan. Acabas de decir algo especial, Nathan, y es que relacionamos que lo terrenal, ¿sí? Todo lo que está, amigo, está sujeto que a las leyes naturales, ¿sí? Sabemos que así como hay leyes espirituales, también hay leyes naturales, como la ley de la gravedad, hay leyes universales que sujetan, y una de ellas hace que nosotros, mientras hay una ley que dice la palabra que nosotros somos del polvo, y al polvo, ¿qué? Vamos a volver, ¿sí? Somos polvo. Es decir, todo lo que está limitado en la palabra, existen dos conceptos claros para hablar de tiempo, ¿sí? Y se habla del kairos y se habla del cronos, ¿sí? Cronos, o sea, en el griego cuando ustedes cuando ustedes ven el concepto de tiempo o temporal, que tiene que ver con algo, entonces todo lo que tiene que ver con el tiempo lineal, ¿sí? Cuando ustedes van a ver el tiempo lineal, tiene que ver con cronología. Por eso nos marca la historia un antes y un después de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? Pero resulta que algo que tiene tiempo significa algo que tiene inicio y tiene final. Y todo lo que se acaba es vano, porque tiene su inicio y tiene su final. Todo lo que es temporal, nosotros somos temporales en esta tierra. Sabemos que nuestras almas van a estar con Dios en la eternidad, porque nuestra alma, nuestra vida espiritual es eterna, o está en una eternidad en la condenación, o estará en una eternidad en la presencia de Dios, pero nuestras almas están en la eternidad. Amén. Pero, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? El cuerpo y todo lo material, como dijo Nathan, tiene que ver, tiene que ver con algo vano. ¿Por qué vano? Porque se acaba, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo un principio de lo temporal, pero el kairos es el tiempo de Dios, donde Él es el principio y Él es el final. ¿Por qué? Porque antes de Él no hay nada, después de Él no hay nada. Por tanto, el tiempo de Dios lo podemos relacionar con algo circular. ¿Por qué con círculo? Porque no tiene inicio ni tiene final. No hay antes nada, no hay después nada. Todo se encierra en él. Entonces, el kairos es algo importante para marcar una vida fuera de lo vano. Todo lo que busquemos. Por eso la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero la palabra permanece para siempre. Por tanto, nosotros el argumento de todo lo que nos vengan a enseñar fuera de la palabra es vano. Pero todo lo que se sujete a lo eterno que está escrito en la palabra es lo que nos debe importar. Por eso debemos argumentarnos muy bien en las escrituras, pero también, como el apóstol Pablo, argumentarnos bien en el conocimiento de lo vano. ¿Por qué? Porque si no, lo vano comienza a tomar un valor y un sentido que nos va a confrontar en la vida, ¿sí? O sea, van a llegar con pensamientos e ideas humanistas y nos van a tratar de cambiar la manera de pensar. Estábamos hablando hace 8 días y no sé si lo recuerdan cuando ustedes empezaron bueno, hubo varios que no estuvieron hace 8 días, pero recuerdo que algunos empezaron a describir qué significaba la argumentación, y luego empezamos a tomar ejemplos y nos fuimos al primer ejemplo en la Biblia donde sucedió una argumentación. ¿Quién me recuerda cuál fue ese argumento rápidamente? La serpiente, pues como convenció la serpiente a Eva. Entonces, ¿cómo convenció la serpiente a Eva? ¿Cuántos tienen ahí la Biblia? Rápidamente, ¿cuántos tienen la Biblia ahí a la mano? Ustedes no pueden argumentar si no tienen su soporte. A ver, veo a Saily, veo a Elías, listo. Váyase en un momentico a Santiago. A Santiago, acá no está Santiago, pero está Elías, está Juan, listo. Pero vamos al libro a la carta de Santiago. Vamos a la carta de Santiago un momentico. Santiago capítulo 3, ya les digo el versículo. Vamos acá. No, mentira, eso es como el capítulo 1, pero ya les digo el versículo. Listo. Santiago 1, 14. 14. Santiago 1, 14. María Claudia Quiroga ha levantado la mano. ¿Listo? María, ¿cómo dice? ¿Lo leo, profe? Sí. Amén. Bueno, en la versión de Reina Valera, Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Listo. ¿Quién tiene otra versión? ¿Alguna tiene otra versión?
Shaili, dale. Yo tengo Nueva Biblia de las Américas. ¿Cómo Dice, dice eso? sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Wow, entonces, ahí ya está explicando que es concupiscencia, ¿no? Concupiscencia tiene que ver con un deseo. Y recordemos que en el huerto, la serpiente seduce, persuade, habíamos hablado de palabras claves dentro del concepto de argumentación y una de ellas al definir argumentación tenía que ver con el arte de la persuasión, ¿sí? ¿Cómo llevar a una persona a hacer algo voluntariamente? Porque cuando entramos en debates de argumentación, pues estamos atacando el orgullo, la necedad. Entonces el necio, vamos a ver ahorita un video acerca de una temática que ya les voy a dar pie para ese tema, pero me parece muy importante que conectemos con la estrategia del enemigo, porque recordemos que este género literario o esta expresión lingüística que tiene que ver con la argumentación, básicamente fue usada desde la eternidad. Dios, ya hemos hablado acerca del lenguaje y hemos entendido que el lenguaje es inherente a Dios, es decir, no es algo creado por Dios, sino que está en Dios, ¿sí? Y es el mismo Señor el que usa la argumentación dentro de su estilo de hablar. De hecho, nos damos cuenta que cuando Satanás se acerca en el libro de Job ante la presencia de Dios, Dios empieza a entrar en un debate. ¿Has visto a mi siervo Job, que no hay justo como él en la tierra? Hizo una pregunta, dio un argumento frente a algo, y entonces ahí viene Satanás a argumentar y dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Luego no le ha acercado todo, entonces empieza a decirle, pues así que no, si usted lo tiene protegido, le tiene riqueza, le tiene su esposa, así cualquiera es justo. Pero venga, entrégueme un momentico la vida de Job y yo lo pongo un ratico a que sufra y miramos si va a seguir siendo justo Dios. Y Dios dijo, me gusta tu argumento, vamos a mirar si es cierto. Te acepto, vaya, pero nada más no me le quite la vida porque me pertenece. Sí, señor, sí, como ordene, como ordene. Entonces, acá estamos entrando en un tiempo, en una comunicación donde hay una argumentación y donde Dios argumenta algo, pero donde Satanás trata de debatir. O sea que estamos viendo de que la argumentación es algo de lo que también nuestro Señor marca dentro de la palabra de Dios. Por eso vemos la seducción y el primer argumento que fue la serpiente a Eva, ¿sí? Pero no fue un argumento debatiendo, fue un argumento con mentiras. Y ahí es donde tenemos que entender por qué tenemos que conocer la verdad, por qué tenemos que tener la palabra como la verdad que marca todo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Eva tenía la verdad, pero se dejó argumentar por una mentira. Ojo, con que Dios ha dicho que no puedes comer de todo árbol, ¿eso fue una verdad o una mentira? Mentira. Pero esa mentira no estaba diciéndole, estaba acercando a Eva a la inocencia. No, Dios nos dijo que podemos comer de todo árbol menos del árbol del fruto del bien y del mal. Ahí viene otra vez una verdad usando mentira. Y Satanás le dice, no, señor, no, es que no, ¿cómo se te ocurre? Ahí empieza a seducirle. Porque tal vez siempre que hay un mandamiento que nos pone un no en nuestra naturaleza, ahí viene la concupiscencia. El deseo a lo que está restringido, el deseo a lo privado, el deseo a hacer algo que no es correcto. ¿Cuántos han sentido ese deseo? ¿O estoy con ángeles? ¿Cuántos han sentido el deseo de hacer lo prohibido en algún área de sus vidas? Cuando chino yo me metí a una finca que era privada y solo el hecho de saltarme la reja para ir a coger una fruta de esa finca, sentí la adrenalina. ¿Cuántos alguna vez hacen? Bueno, yo estoy hablando de algo que hice, pero ¿cuántos? Vamos, no lleguemos al extremo de las acciones, sino el deseo, la concupiscencia, el deseo de hacer algo, que siento el deseo de hacer algo que no es correcto. Levante la manito no para darle la palabra, sino para saber si les ha pasado.
A ver, sinceros hay. Bueno, tenemos Saily, María, Elías, Aston, David. Ah, todos. Ah, Juan es el único Ángel acá. Juan Ángel. No, no siente deseos. No es emocional, no tenemos. Esto es algo que es inherente a nosotros. Entonces, concupiscencia es un deseo propio. Acá no podemos, entonces, ya nos damos cuenta que después culpó a la serpiente. No, la serpiente me engañó, pero espérate, te engañaste a ti mismo o caíste en ese deseo. Concupiscencia tiene que ver con un deseo propio por el cual uno es tentado y después termina pecando. Entonces, fue el mismo deseo que Dios, cuando viene otro argumento, y es el argumento de Caín. ¿Cuántos tienen presente el argumento de Caín? Caín se siente bravo y siente envidia porque no le miraron, y Dios le dice algo, y dice que el pecado está a la puerta. Yo los pongo para que se analicen y se estudien esto, cómo Caín se argumentó frente a su posición. ¿Qué le preguntó Dios a Caín después de que había matado a Abel? Dios no le preguntó por qué mató a Abel, Dios ya lo sabía, pero Dios no le preguntó. Dios hizo igualito que cuando Adán y Eva estaban por allá escondidos. Adán, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí lo sabía, pero él necesitaba que ellos le dijeran por qué está metido por allá entre esos arbustos. Así que le dijo, Adán, ¿dónde estás? Ay, Señor, Señor, qué pena, es que nos escondimos, que es que tuvimos miedo de que venías. Porque estamos desnudos. ¿Y quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿Quién les dio ese conocimiento? A Caín le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Y ahí opera una parte importante que es la que desarrollamos en el conocimiento desde esta área, que es la conciencia. ¿Sí? Una de las cosas que protegemos con la educación en casa, nuestra conciencia. ¿Qué dijo Abel? ¿Soy yo acaso? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién lo recuerda? Estamos hablando de argumentación y para argumentar tenemos que tener el conocimiento de la palabra. ¿Dónde están aquellos que están para defender la palabra si no la conocemos? Tenemos que leerla. Importante. María, ¿qué dices tú, María? Profe, pues lo que Caín le dijo a Dios fue, cuando Dios le pregunta dónde está Abel, él le dice, pues acaso soy yo guarda de mi hermano, como para esquivar la pregunta de cierta manera. Entonces, ahí usaría argumentación. ¿Qué dices tú, María? ¿Quién? ¿Caín o Dios? Caín. Pues digamos que estaba apelando a la pregunta, pero no sé si estaba argumentando, o sea, estaba argumentando un punto de vista propio, pero no estaba argumentando a la pregunta que le hizo Dios. Sí, no estaba argumentando la pregunta, era justificándose, ¿cierto? Entonces la argumentación es un medio por el cual no justificamos. Ya habíamos visto que en el video donde decían que todos los días lo hacemos, entonces tratamos de justificarnos. Vamos a salir de la casa, mami, déjenos salir, sí. Llegué tarde porque llegué tarde y empiezo a justificarme, ¿no? Empiezo a usar un método de justificación porque me argumento. Entonces, uso lo que tengo a mi alrededor para justificar mi error. ¿Y eso es correcto? ¿Sí o no? ¿Qué dice David? No creo. ¿No crees que debemos estar justificándonos ante nuestros padres? Bueno, Ah, bien, bueno, no. O sea, no, sí, claro, sí. ¿sí? Pero cuando uso justificaciones como la de Caín, ¿esa justificación de Caín fue correcta o fue Ah, no, negativa? sí, no. Fue negativa, muy bien, David. Ahora, esto nos enseña algo. Elías, ¿qué ibas a decir? Pues, profe, decir que, como hablamos la clase pasada, hay como que, o sea, hablando de lo que dijo Mari, pues que estaba defendiendo su punto, pero pues digamos que la argumentación, entonces, en la clase pasada vimos que pues estaba como dividida en dos partes, una que pues es genuina y que al final termina siendo verdadera, termina siendo una argumentación que prueba nuestro punto y otra que simplemente es, digamos que
como lo habíamos dicho en la clase pasada, labia y pues persuasión, pero de manera malvada, digamos. Y algo que confronta esto que está diciendo Elías es que hemos terminado creyendo más a la persuasión negativa de falsas filosofías, de falsos pensamientos, y la sociedad ha aceptado más fácil eso. ¿Por qué? Porque menos les duele. Porque cuando uno se siente seducido, uno se siente atraído por algo y uno acepta eso, ¿sí? Y como no le dolió, pues termina prefiriendo creer la mentira que a creer la verdad. ¿Por qué la palabra es tan inaceptada en esta sociedad en estos tiempos? Porque la palabra no viene a consentir el pecado. La palabra le llama pecado, pecado. La palabra dice la verdad y al decir la verdad va a confrontar a todo mundo. Alguna vez Jesucristo, fueron las palabras tan duras las que él dijo, que dice que todos esos, y la palabra fue dura, ¿por qué? Porque habían llegado todos y se alimentaron los 5,000 y mala familia y todos y dijeron, no, ahora vamos a estar con el maestro porque el maestro donde vayamos no nos va a faltar el pan. Y él dice, de cierto les digo que ustedes vienen solamente por el pan. Entonces, cuando él les dice, ustedes solo vienen por comida, pero no vienen por la palabra. Cuando él les viene a confrontar de que la gente viene solamente por su comida, y cuántos creemos que en la iglesia todavía la gente va solamente por, Señor, sáname, Señor, conviérteme, Señor, quiero mi trabajo, Señor, quiero esto. Entonces, vienemos por mi necesidad personal. Y cuando la palabra muchas veces no viene a atender mi necesidad y lo que yo quiero y lo que mi ego quiere, sino lo que la palabra quiere decirme, pues entonces yo prefiero salir corriendo porque digo, uy, acá esto no me gustó, lo siento. Entonces resulta que Pedro le dice a Jesús, yo lo estoy hablando de manera coloquial, pero ustedes lo pueden investigar en el libro de Juan, se los dejo de tarea, y le dice, bueno, Señor, pero, uy, no, dura palabra la que has dicho. Y él le dice, ahí están las puertas. Bueno, ahí no había puertas, pero le decía, ahí está. Si ustedes quieren, también pueden irse. Y Pedro le dice, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Analicen este contexto y se van a dar cuenta si muchas veces, si Jesús solamente venía a alentar a la gente diciéndole lo que quieren oír o lo que necesitan oír, que es la verdad, porque la verdad nos hace libres. Entonces, basados en este pensamiento, el poder de la argumentación, es cierto que si nosotros no estamos preparados para argumentarnos, la gente va a querer preferir la mentira porque la mentira no les va a gustar, les va a seducir, les va a atraer. Por tanto, por ejemplo, David acabó de decir algo, no podemos justificarnos delante de los padres como Caín lo hizo porque eso está mal. Caín se justificó delante de Dios y hizo lo incorrecto, pero nos la pasamos argumentándonos de manera incorrecta. Mira, cuando uno llega a la cultura asiática, en la cultura asiática, por ejemplo, nosotros llegamos al trabajo 5 minutos tarde o entramos tarde. ¿Se acuerdan que hace 8 días empezamos con el tiempo? Y empecé a decirles por qué llegaron tarde y empezamos a justificarnos. No hay justificación, llegué tarde y ya me equivoqué. ¿Qué es lo que uno hace cuando se equivoca delante de Dios? ¿Se justifica o se arrepiente? ¿Qué dicen ustedes? Por ahí salí, le leí los labios, dijo, se arrepiente. Debemos es arrepentirnos, no justificarnos, porque nosotros no tenemos justificación. Pecado es pecado y nos vamos para el infierno. ¿Quién es el único que nos puede justificar? Bueno, Dios, por ahí lo están diciendo. Suelten ese micrófono, levanten la mano. ¿Cómo se llama? Dilo, Siley, que lo vi en los labios. Decláralo tú con tu boca. Quiero escucharlo. Cristo. Cristo es el que nos justifica. Él con su sangre, con la cruz, con lo que él hizo en la cruz del Calvario, él nos justifica. Si él es el que nos justifica, ¿para qué no justificamos nosotros? Nos equivocamos. Entonces, por ejemplo, la cultura asiática, alguien llega tarde y si uno es latino y llega tarde, uno toma la cultura de acá, latina, que uno dice, ay, es que el bus, es que el perro se me comió la tarea, es que no alcancé a llegar a tiempo, es que preciso el alarma no me sonó, ¿no? Entonces empiezo a justificarme y esos son argumentos inválidos, no tienen validez, llegué tarde, incumplí. Así que ante el incumplimiento, lo único que tengo que hacer es como ellos dicen, me equivoqué, perdón, sí, llegué tarde, no avisé,
No tengo que decir por qué llegué tarde, que es que pasó esto, que mi celular, que esto, que aquello. No, espera. Comprometámonos a más bien decir, me equivoqué, lo reconozco, perdón. Con menos palabras hacemos más. Cuando reconocemos y bajamos la guardia ante Dios, amén. Ante nuestros padres, ante el trabajo. Mira lo peligroso de esto. Y un día me tocó llamar y arrepentirme y gracias a Dios. Resulta que yo estaba en una empresa y en una empresa de seguridad. Yo una vez estuve en una empresa de seguridad, después de pandemia me hice un curso de seguridad y me metí a trabajar en ello, ya que ya que en mi profesión no estaba por la pandemia funcionando lo que yo estaba haciendo, entonces no podía trabajar ni con niños ni con adulto mayor, así que me hice un curso de seguridad para solventar mi necesidad y me metí a trabajar y un día literalmente se me apagó el celular y no me sonó la alarma. Cuando yo abro los ojos ya estaba de día. Yo tenía que entrar a las 5:30 al trabajo y eran las 6:30, una hora tarde. Yo prendo el celular, veo la hora y de inmediato llamo a la empresa. La empresa ya había reportado, ya había llamado por allá al contacto que yo había dejado en caso de emergencia. No, mejor dicho. Y a mí lo único que se me ocurrió por el miedo mentimos. ¿Cuántos han dicho mentiras por miedo? ¿A cuántos les ha pasado? ¿O solo me pasó a mí? ¿Cuántos han dicho alguna mentira porque les dio miedo? Ah, Elías, listo, gracias, Elías. Entonces, ya. Ahora, Nathan también le pasó. Yo por miedo dije, no, es que a mi hija se le presentó algo y tuve que ir a atenderlo y no pude avisarles a tiempo. Y declaré que mi hija estaba enferma cuando eso no era verdad. La verdad solamente era que me quedé dormido, pero yo no podía justificar ante la empresa que me quedé dormido porque eso no era una justificación para que no me pusieran el memorando. Ese memorando me descontaba un día completo y aparte pues me llamaban la atención y eso era tremendo. Entonces yo lo primero que se me salió por la idea es que mi hija estaba enferma. Y yo lo dije así sin pensar. Yo dije, no, mi hija está enferma. Entonces el compañero lo está esperando en el trabajo para que entregue. Yo ya le estaba diciendo que doblara porque usted no estaba, yo pensé que ya no iba a venir. Hágame el favor, señor Ramírez, y llega a tiempo. Tiene 10 minutos para que llegue a la empresa, ya le reportó al compañero para que lo espere. Entonces yo llegué, pero cuando yo salí de la casa, mi conciencia me dijo, ¿qué estoy diciendo? Yo estoy diciendo que mi hija está enferma. Señor, perdóname. ¿Por qué dije mentiras? De inmediato llamé a la empresa y le dije, mi hija no está enferma. Sencillamente me quedé dormido y me levanté. A la hora que los llamé me acababa de levantar. Ya estoy acá en la empresa. A mí me amenazaron y me dijeron, vamos a hacerle la prueba de alcoholemia. Me dice, me pueden hacer cualquier prueba de lo que quieran. Sencillamente me cogió el sueño, me quedé dormido. Pero acá estoy en el trabajo. Pueden venir y supervisar que estoy en sano juicio y que estoy bien. Ya. Rompí eso. Rompí esa mentira. Pero imagínense que me hubieran creído que mi hija estaba enferma y yo me hubiera quedado con eso en mi conciencia, con esa mentira. A veces nos justificamos y decimos mentiras para justificarnos y eso no es un argumento válido. No podemos buscar ni rebuscar cosas para tratar de resolver problemas. La verdad y el callar y el reconocer que me equivoqué es más valioso, tanto delante de Dios como delante de los que están. Pero si hemos fallado de esa manera, pidámosle perdón a Dios. Amén. Entonces, yo creo que ya me dejé pasar el tiempo para el video que quiero que veamos, pero vamos a ver una parte, lo vamos a habilitar, ya está en la plataforma, pero vamos a ver un tema importante para que ustedes se estudien y entremos en un debate, tal vez ya no en esta ocasión lo vamos a poder sobrellevar, pero sí lo vamos a tratar de llevar para la próxima clase. Vamos a compartir un momentico acá pantalla. Y hay una clase que ustedes todavía no la tienen habilitada. Este es un reto y este reto que tenemos acá, vamos a mirar acá el reto, tiene un video. Este video no lo alcanzamos a ver, ya dura 33 minutos y ya estamos fuera de tiempo. Vamos a ver aunque sea los primeros 15 minutos y vamos a mirarlo. ¿Ahí lo están viendo? Listo, entonces...
¿Han escuchado de Adolfo Hitler? No, ¿No saben quién es? no. ¿Ahí escuchan? Me llamo Ray Comfort y soy judío, y me preocupa mucho que una generación olvide una de las tragedias más grandes en la historia de la humanidad. Adolfo Hitler fue el responsable de la muerte de 11 millones de personas, incluyendo 6 millones de judíos, que se conoce como el Holocausto. En Alemania están prohibidas las estatuas de Hitler y su saludo nazi es ilegal. Y en Austria, si llegan a negar el Holocausto, los encarcelan. Alemania quiere mantener vivo el recuerdo de este horror. A los niños les dan clases obligatorias del Holocausto, porque se dice que aquellos que olvidan la historia están destinados a repetirla. ¿Qué sabes acerca de Adolfo Hitler? Era una... ¿Cómo se le llama? Era algo así como el presidente. ¿Qué saben de Adolfo Hitler? Realmente no sé mucho sobre esto. ¿Han escuchado de Adolfo Hitler? No, ¿No han escuchado de él? no. Lo recuerdo vagamente. ¿Quién era Adolfo Hitler? Era la persona que quería... ¿Era alemán? Realmente no sé mucho sobre él. ¿Quién era Adolfo Hitler? Este señor tenía un bigote. ¿Quién era Adolfo Hitler? Él era comunista, ¿verdad? Líder de Alemania. ¿Quién era Adolfo Hitler? No lo sé. ¿No tienes ninguna idea? No. ¿Era un comunista? Él es un actor o algo así. Él es algo acerca del Holocausto. Dime qué sabes sobre Adolfo Hitler. No sé nada sobre él. ¿Nunca has escuchado de él? No, nunca. ¿Quién es el señor del bigotito? Lo siento, no lo sé. Van a conocer a Steve. Como verán, Steve es un neonazi de... ¿Quién era Adolfo Hitler? Antes de que sigamos, ¿quién era Adolfo Hitler? Primera pregunta, Aston. ¿Quién era Adolfo Hitler? Pues él era el líder de los nazis. Él era el líder de los nazis, listo. Elías, por ahí dijeron de que era alguien de la televisión. ¿Qué dice usted? No, profe, él en la Primera Guerra Mundial fue un cadete, y en la Segunda Guerra Mundial, bueno, en el transcurso de esos dos periodos entre la primera y la segunda, 1932 y 1939, desarrolló el partido nazi, que era un partido pues alemán, que pues no era comunista, sino que era totalitarista, y pues terminó siendo el líder de la Cancillería alemana, convirtiéndose así en digamos que en el mayor mandatario de Alemania, y pues el que inició toda la Segunda Guerra Mundial, con la idea de la supremacía del Tercer Reich. Hey, María, ¿qué vas a decir? Bueno, profe, ya, digamos, Elías lo dijo todo. Lo único que me quedaría por aportar es que, digamos, sé que Adolfo Hitler nació en Austria. No era alemán, sino austríaco. Austriaco, ok, gracias. Nótese en algo tan tremendo, y estamos hablando de que dentro de la argumentación hay uno de los artes que es el de la persuasión. ¿Verdad que era un líder de influencia? Independientemente que haya sido bueno o malo, una de las características de un líder es que tenga la capacidad de influir sobre las masas, sobre otras personas, que lleve a que el pensamiento de una persona haga lo que él quiere que haga. ¿Será que Hitler lo hizo? ¿Qué dice David?
Sí, yo creo. Sí. Vamos a mirar que fue un líder. Fue un líder porque vimos las masas, vieron la multitud de personas que lo seguían y que estaban ahí en ese encuentro en el que él estaba hablando. Eran millones de personas ahí. Entonces, significa de que él tenía un poder de convencimiento desde su pensamiento erróneo, que ahora, ¿será que todavía sigue influenciando a pesar de que ya está muerto? ¿Qué dice Nathan? Yo creo porque no precisamente otras personas se dejan influenciar de lo que hizo Hitler, pero no precisamente persiguiendo a judíos, que fue lo que él mayormente hacía, sino que otras personas como afrodescendientes o de otra cultura. O también lleva creo que en Australia también persigue, llega a un país donde persiguen cristianos, también persiguen gente así. Ok. Vamos a analizar este caso. Miren este seguidor de Hitler, después de que ya, o sea, hoy en día uno diría, no, con todo lo que hizo Hitler nadie lo quiere, pero miremos esta persona que piensa al respecto. Declarado que admira a Adolfo Hitler, quien odiaba a los judíos y a las personas de piel oscura. La gente blanca está arriba y después los judíos. El hombre blanco es el mejor. ¿Cuál es el propósito de la existencia del hombre? Emborracharse y tener un mohawk azul. ¿Quién era Jesucristo? ¡El Salvador del mundo! Era un judío. ¿Y qué hacen los judíos? ¡Mienten! El cristianismo es un truco judío, pero no me han convencido porque soy griego y más inteligente. Deletrea la palabra comprar. ¿Comprar? ¿Qué haces cuando llegas a una luz verde? ¿Parar? ¿Luz verde? Oh, seguir. Mira, si puedes cometer un error con algo tan simple como eso. Sí, eso es verdad. Piensa si tal vez cometes un error con toda tu filosofía. Tú cometes el error. No odio a los negros porque son negros. Odio a los negros porque son pedazos de... porque arruinan cada vecindario donde viven, porque hacen cosas malas a mi gente por el color de nuestra piel. Este país es... y odio a América. América está dirigida por un grupo de judíos que no podían valerse por sí mismos. Por eso crearon un dios falso que los protegiera, porque era una raza débil. Jesús era judío. Y si estuviera en Auschwitz le pondría un tatuaje. Adolfo Hitler no era malo. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser malo? Él mató a 6 millones de judíos, negros y gitanos y homosexuales. Yo no creo eso. Es una mentira. No creo que mató a tanta gente. Amo a Hitler. ¿Por qué? Porque quería eliminar del mundo las razas no blancas. Adolfo Hitler es el criminal más famoso del mundo. ¿No crees que era diabólico? ¿Diabólico? No. ¿Quién era Adolfo Hitler? El líder de los nazis, dirigía el movimiento fascista en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Bueno o malo? Era inteligente, pero lo que hizo era malo. ¿Han escuchado de Adolfo Hitler? Sí, sí. ¿Qué hizo? Mató a mucha gente y trató de dominar el mundo. ¿Bueno o malo? Malo. Voy a preguntar. No es una pregunta racista, pero ¿eres alemán? Bin ein Deutschlander. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Ha leído Mein Kampf? Claro. ¿Y qué piensa? Es un gran libro, de los más vendidos, aún lo es. ¿Admira a Adolfo Hitler? Absolutamente. ¿Era diabólico? No. ¿Fue diabólico que matara judíos? Él no lo hizo. ¿Quién lo hizo? No sucedió. ¿No sucedió? ¿El holocausto Correcto. no sucedió? ¿Quiénes fueron los asesinos? Los judíos. ¿No entiendes que América está dirigida por judíos? ¿No entiendes eso? ¿No comprendes? ¿No ¿Qué hay de agarras la malo? onda? ¿Pero qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en eso? Nuestro Señor dijo que era malo. Dijo que traería el infierno a la tierra y así ha sido. Mira alrededor y ve el resultado del judaísmo. ¿Estás loco? ¿Estás zafado con su odio? Su odio. Odias con maldad. ¡Alto! ¿Por qué Deja odiar? de hablar como un judío. ¿Y saben lo que dijo Hitler? Dijo que el cristianismo era una buena religión, pero había que dejarla morir. Él puso a los judíos en campos de concentración. Y básicamente les lavó el cerebro a todos los alemanes haciéndoles creer que los judíos eran malos y merecían morir. Empezó la Segunda Guerra Mundial. Si en 1939 tienes un rifle de alto poder y tienes a Adolfo Hitler en la mira, ¿lo matarías? Absolutamente. Ok, no dudaste. ¿Lo matarías? Sí. Ok, son 30 años antes. Y la señora Hitler está embarazada con Adolfo. ¿La matarías?
Si supiera lo que iba a hacer, sí. ¿Le dispararías? Inmediatamente. Inmediatamente le tiraría y lo destrozaría. Si no... Esto está buena esta pregunta. Parece muy buena. Vamos a ver cómo se argumentan. Sally, tienes una M60 ahí en tus manos y ahí tienes a Adolfo Hitler ahí al frente. ¿Lo matarías? Sí, está difícil la pregunta. Está difícil, bueno, ok. Pues, como no sabe todo lo que hizo, humanamente, o sea, pues a la carne sí, sí lo mataría. Pero pues uno sabe que no es lo correcto. A ver, vamos a mirar el corazón de Aiston. Bueno, pero gracias por ser sincera. Aiston, a ver, a ti te doy una bazooka. Tienes una bazooka ahí en tus manos. Y ahí lo tiene al frente. Está vivo todavía y tienes todo ese expediente de él. ¿Qué vas a hacer? Pues, yo creo que sí. Aiston no lo pensó. No, mentiras, todos lo han pensado. Vamos a ver. Miremos otros 5 minuticos y ya. Vamos a mirar otros 5 minuticos. Remontamos unos 30 años. La madre de Adolfo Hitler está embarazada de Adolfo y tienes un arma de alta potencia y la oportunidad de matarlo. ¿Lo harías? ¿La matarías a ella para matarlo a él? Definitivamente. Definitivamente. La mataría a ella, a él y a todos sus parientes. A todos los que sean familiares de Hitler. ¿Él mató a millones de rusos? Claro, él no personalmente, pero el ejército alemán. Millones y millones de rusos perdieron cerca de 30 millones de gente en la Segunda Guerra Mundial. Y él el ejército alemán destruyó la mayor parte europea de la Unión Soviética. ¿Perdiste algún familiar? Claro, perdí a mi padre, mi abuela, mi tía, mi madre. Adolfo Hitler odiaba el cristianismo. Lo llamaba una enfermedad y una vez dijo, el golpe más duro que recibió la humanidad fue el cristianismo, y agregó que era una invención de los judíos. Mató y encarceló a los pastores verdaderos y los reemplazó con sus pastores nazis. También reemplazó la cruz con la suástica. Imprimió 100,000 copias de su versión de la Biblia. Reescribió los 10 mandamientos y también creó su propia área, antisemita, de un Jesús no judío. Pero lo más importante es que todo surgió del hecho que Hitler había creado su propia imagen de Dios, y era lo que la Biblia llama un idólatra. Él tenía otro Dios que no era el de la Biblia. Como Judas Iscariote, él profesó ser seguidor de Jesús de Nazaret. Pero el motivo era su diabólica agenda. Y esa agenda era muy clara. Él dijo, aquel que posee la juventud gana el futuro. Adolfo Hitler engañó a la juventud de Alemania, engañó a muchos dentro de la iglesia tradicional, pero más que nada engañó a millones de alemanes que creyeron su mentira acerca de la supremacía de la raza alemana. La historia nos cuenta de un hombre que estuvo presente cuando los nazis mataron a 1,600 judíos el 6 de abril de 1942. Él presenció cuando los balacearon y luego los enterraron vivos. Los vi cometer la matanza. A las 5 p.m. dieron la orden de llenen los hoyos. Gritos y gemidos venían de los pozos. De pronto, vi a mi vecino Ruderman salir debajo de la tierra. Sus ojos tenían sangre y gritaba, ¡acaben conmigo!
A mis pies estaba una mujer asesinada. Un niño de 5 años salió debajo de su cuerpo y empezó a gritar desesperadamente, ¡Mami! Eso fue todo lo que vi porque perdí el conocimiento. Es 1943 y un oficial alemán te apunta con una ametralladora y te dice que te metas en una máquina excavadora y vayas hacia adelante. Hay un gran hoyo, cientos de familias judías han sido balaceadas y están ahí en el hoyo. Muchos están muertos, pero algunos están vivos. Él te ordena que los sepultes vivos. Sabes que si dices que no, él va a decir que está bien y te disparará con su ¡Dios ametralladora, santo! ¿ok? Y sabes que alguien más lo va a hacer. ¿Harías lo que te dice? No lo sé. Vaya, creo que es una pregunta muy fuerte. Si haces lo que te pide, te dejará vivir. ¿Manejarías la excavadora hacia adelante? No, no, ¿Por qué no, si van a morir de todas formas? porque prefiero morir sin hacer eso, si yo sería la causa. ¿Manejarías la excavadora? Absolutamente no. Creo que lo haría solamente porque temiera por mi vida y no tuviera otra opción. ¿Harías lo que pide? Absolutamente. Yo no lo haría. ¿Qué tal tú? ¿Manejarías la excavadora? No, mejor el balazo. ¿Harías lo que él pide? Posiblemente sí. ¿Enterrarías a esos judíos? Sí, si fuera por mí o mi vida, posiblemente lo haría. ¡Wow! Las preguntas lo ponen a uno más fuerte todavía. A ver, María Claudia. Esto es una realidad que vivimos en nuestro país. Profe, no, yo no lo haría. Tú no lo harías. Preferirías que te peguen el tiro. Sí, sí, señor. A ver, Elías. Pues, profe, uno acá dice que no lo haría, pero la verdad, pues uno sí dice, pues también, pero pues aquí en la comodidad de mi casa, pues yo no lo haría. Wow. Hay un versículo. Venga, a ver. Frente a la primera pregunta. Este es un versículo que debe ser la argumentación. Cuando nosotros nos argumentemos frente al hacer o no hacer algo, basémonos en la palabra. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿no? Humanamente decimos, bueno, ay, este fue un asesino, entonces que pague ojo por ojo y diente por diente, pero Jesús dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, ¿sí? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Entonces, Jesús nos enseña a hacer lo contrario, porque si tú asesinas a él o a la mamá de él, como muchos lo dijeron que sí, y uno también conscientemente dice, uy, no, yo como que también lo hubiera hecho, sería más fácil. Pero ¿qué me dice la palabra? Que debo bendecir al que maldice, que debo orar por el que me persigue. ¿Sí? Aún vemos los ejemplos como el de Esteban, que prefirió que lo apedrearan por la verdad. Entonces, la verdad siempre va a ser confrontada, pero este video yo creo que lo van a terminar de ver ustedes y van a estudiar. Bueno, ya veo que hay varios que tienen un muy buen argumento y conocimiento del tema para que se pueda argumentar uno, pero es bueno una pregunta como esta es a mi conciencia. Una pregunta como, ve, te ponen tengo de hecho un joven, les cuento esto, que tiene como 25 años ya, pero cuando él se fue a prestar el servicio en su época, estaban en el tema del paramilitarismo y existía algo fuerte, ¿no? Que cogían gente y la hacían pasar por guerrilleros, porque resulta que en el mandato de Uribe salió una ley donde le pagaban 500,000 pesos por cada persona a los militares. Lo que hicieron después subieron, y esto fue un proceso donde, claro, empieza a haber un ejercicio de los falsos positivos, y es decirle a una persona, vestirla, ponerle uniforme y hacerla pasar, y cogían gente y la hacían pasar, por eso iban y las mataban y las enterraban, y por cada persona, entre comillas, que supuestamente era un guerrillero, pues ellos recibían plata, así que el ejército cayó también en esta mafia y mató muchísima gente.
a nombre de esta ley, ¿sí? Cuando hay de por medio plata y beneficio propio, y a este que era un solo bachiller le tocó enterrar gente que no era mala ni que había hecho nada malo, y él fue consciente y a él le tocó, porque estaba prestando el servicio, ser parte de ello, y todavía esta es la hora que, a pesar de que hemos orado algunas veces que me encontré con él dice que él se levanta traumáticamente pensando en eso que vio, y todavía no lo ha superado. Por eso de pronto algunos de los que dijeron ahí yo lo haría es porque les mataron sus seres queridos y tal vez el odio todavía asume su corazón. Pero Dios nos enseña a perdonar y a vivir una vida más que argumentados por la palabra y el conocimiento, poniendo en práctica ese pensamiento de vencer el mal, pero haciendo ¿qué? El bien. No podemos ser iguales que ellos. No podemos tener un pensamiento nazi de matar a los otros porque son diferentes a mí, sino de hacer las cosas correctamente. Amén, muchachos. Entonces, bueno, Dios los bendiga. Yo creo que este video va, la profe lo va a poner a disposición para que lo puedan estudiar, verlo completo, y de ahí va a quedar una tareita para ustedes para la otra semana. ¿Listo? Chao, muchachos. Dios me los bendiga grandemente. Un abrazo. Chao, profe, muchas gracias. Gracias. Profe.